Buen día, buen día. Buen día, chicos, buen día. Buen día, chicos, ¿cómo están? Buenos días, profa. Profa, Mande usted. me dijo mi compañera Daniela que iba a entrar tarde porque no tiene internet, pero que ya le avisó a la profa Brenda. Ok, gracias, corazón. Sí, profa, de nada. Muy bien, chicos. Pues hoy comenzamos con nuestro proyecto, como les decía la sesión pasada. Entonces, a partir de hoy vamos a, pues sí, conjuntar todo lo que hemos visto en la asignatura. Es decir, sabemos que la asignatura como tal es metodología de la investigación cualitativa en la educación. Entonces, todo lo que hemos visto es acerca, por supuesto, del enfoque cualitativo y los diferentes métodos que podemos utilizar dentro de este enfoque para realizar nuestras investigaciones, analizarlas, tomando diferentes herramientas o teniendo diferentes tipos de acercamiento a nuestro fenómeno de estudio. Entonces, lo que veremos hoy son estos elementos de citación que también en un par de ocasiones hemos comentado acerca de APA. Si bien espero o ya lo han visto con algunos otros profesores, de tener que les hagan la referencia de cómo se hace este tipo de citación, este tipo de ejercicios dentro de sus investigaciones. Hoy justamente vamos a hablar del formato APA, ya tomando en cuenta la séptima edición, que es la edición más actual. Así se va nombrando y en este sentido, ustedes ya van a tener la referencia, por supuesto, y las herramientas para poderlos aplicar correctamente, porque constantemente en sus trabajos lo que a veces les hacemos como observaciones es que no lo hacen correctamente, o que esto no es APA, o que hay que citar, etcétera, etcétera. Entonces, justamente lo de hoy es para hacer correctamente todo lo que nos han solicitado. ¿De acuerdísimo? Y ya al final del tema les diré cómo van a realizar bueno, su esquema, porque bueno, van a hacer una serie de esquemas con diferentes herramientas y de diferentes maneras que les voy a solicitar para que hagan la entrega
Ojo, en este caso, como son para proyecto, lo que espero, por supuesto, es que se súper mega apliquen para aprovechar al 1000% el tiempo que tenemos de clase, y si lo terminan dentro del tiempo de la clase, maravilloso, pero si les falta un poco para terminar, entonces lo que sucede es que van a tener solo hoy para entregarlo, solo hoy hasta la noche para entregarlo. No van a tener un día más porque no es una actividad de clase, es parte de nuestro proyecto de tercer parcial. ¿De acuerdísimo? Entonces hay que super apurarnos. Si tienen dudas, exprésenlas por favor para que no haya ningún problema y justamente podamos aprovechar correctamente el tiempo que tenemos en la sesión para que ustedes puedan generar sus respectivas actividades. ¿De acuerdísimo? Entonces, allá vamos. Cuando hablamos del formato APA, estamos hablando de la American Psychological Association, que es la Asociación Americana de Psicología. Esta asociación, que se encuentra en Estados Unidos, se ha encargado desde diversos puntos de unificar los criterios metodológicos que nosotros vamos utilizando dentro de las investigaciones con el propósito de justamente tomar en cuenta en general, entre muchas otras vertientes, porque se abocan al área de psicología fundamentalmente, pero toman y respetan la división de las áreas disciplinares para también proporcionarles las mismas herramientas y que se pueda aplicar correctamente la metodología dentro de las investigaciones o dentro de los diseños editoriales. Entonces, en este sentido, es donde podemos aplicar y podemos ver cómo se da una fundamentación de la información de una manera legal, de una manera confiable, como uno de sus primeros objetivos. Posteriormente, dar a conocer las ideas de los autores que contribuyen en tu proyecto, que contribuyen con aportaciones que a ti te interesen o conceptos u opiniones que a nosotros nos interesen de los autores para darlos a conocer en los proyectos, pero no como si fueran nuestras ideas, tal cual lo estamos comentando. Darle crédito a los autores, entonces ahí es donde contribuyen con una citación. ¿Ok? Y también, por supuestísimo, evitar el plagio. Es decir, darle ética a la ciencia, darle ética a nuestro trabajo de investigación, ser legales, ser honestos. Si tomamos información de un blog, también hay que citarla. Si tomamos información de un texto, hay que citarla. Si tomamos información de algún video, también hay que citarlo. Entrevistas, hay periódicos, revistas, etcétera. Tenemos muchas fuentes de consulta. Esto nos va a llevar entonces justamente a lo que les comento en cuanto a las citas. Ojo en estos detalles. ¿Por qué? Porque una cosa es una cita y otra cosa es una referencia. A veces nos confundimos mucho en esta parte de qué es una cita y qué es una referencia. Entonces, vamos a ver esta diferenciación. Cuando hacemos citas es cuando está dentro de nuestro texto, ¿ok? Aquí está cómo se genera una cita, cómo se genera una referencia. Vamos a ver. La cita como tal que les comento es justamente cuando encontramos la información, aquí está, la información dentro del texto, ¿ok? Es decir, que nosotros ya leímos lo que Gumicio dijo o lo que Elia dijo y entonces nosotros ya aquí dicen, aquí están hablando de un video, aquí están hablando de un texto. Entonces, se fijan cómo podemos citar cualquiera de las dos cosas, pero dentro del texto va de esta manera. ¿Ok? Esta es una manera de citar. Esta es una cita de paráfrasis. ¿Ok? Y aquí es donde la información, como lo estamos viendo en los ejemplos, la información va dentro del texto. ¿Ok? Y lo importante de esto
es que nosotros le demos fluidez a esta información, es decir, como que le estemos platicando, como cuando les pido que lean algo y que me lo expliquen. Así así es cuando utilizamos nuestras citas de paráfrasis, ¿ok? O citas interpretativas que a veces también llegamos a escuchar que son esas. Ahora bien, cuando utilizamos esta información, tomemos a Elia de ejemplo. Esta es la cita. Cuando la referenciamos, nos damos cuenta que nos están pidiendo otro formatito. Y cuando lo referenciamos es lo que va al último de nuestro documento, ¿ok? Donde están todas las fuentes de consulta. Esas son las referencias, ¿ok? Y ahí que colocamos el apellido del autor, su segundo apellido y su inicial, si es el caso, sino nada más el primer apellido y la inicial del nombre, o el primer apellido y el nombre, entre paréntesis el año, punto, el nombre de en este caso del título del artículo, después el nombre de la revista, la edición de la revista y las páginas, ¿ok? De donde se tomó el artículo, porque estamos hablando de un artículo de revista. También dependiendo de cada uno de los tipos de fuentes que nosotros utilicemos, vamos a poder obtener esta información. De acuerdísimo, pero bueno, en este caso para efectos del ejemplo, tomamos de una revista. ¿Ven la diferencia entonces? Una cosa es cómo hacemos la referencia, que es esta información que va al final del documento, como lo estamos viendo aquí, y va con todos los datos completos de la fuente de consulta. Y otra cosa es la cita, ¿ok? Donde nada más colocamos el autor, el año y, en su caso, dependiendo del tipo de cita, la página. Hay que tomar en cuenta, justamente en este sentido, que hay diferentes tipos de citas. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Entonces, ¿en el trabajo va a llevar las dos? Va a llevar de las dos, es correcto. Van a ocupar de las dos. Sí, profe. ¿Sale, vale? Ok. Ahora, ¿qué tipos de citas vamos a encontrar? Vamos a encontrar citas donde vamos a manejar la información y citas donde vamos a darle estructura. ¿A qué nos referimos? En cuanto hablamos del manejo de la información, generalmente son citas textuales, es decir, que tomamos la información tal cual del texto de la revista, del periódico, del artículo, etcétera, y la copiamos y la pegamos en nuestro documento. Esto puede ser una cita corta y esto puede ser una cita larga. Ahorita vamos a platicar de cada una de ellas. Y también aquí podemos encontrar las indirectas o de paráfrasis que fueron similares a los del ejemplo que vimos ahorita para determinar las citas y las referencias. Y también tenemos las citas de estructura, donde le damos énfasis al contenido y le damos énfasis al autor. ¿Ok? ¿Cómo funciona cada una de ellas? Vamos a ver. Las citas textuales o directas son las que nos precisan la definición, ¿ok? Las que nos dan información directa y podemos decir memorable porque es o sea, lo tomamos tal cual del libro y lo pegamos en nuestro documento, ¿ok? O reportamos justamente como nos lo marca en el comentario de la cita, reportamos justamente lo que nos está diciendo el autor. ¿De acuerdísimo? Las ocupamos generalmente de manera corta y de manera larga. De manera corta son menos de 40 palabras, ¿ok? ¿Cómo las encontramos dentro de los textos? Cuando hablamos de una cita textual corta, como les decía, que son menos de 40 palabras, aquí está en el recuadrito, no sé si ustedes lo ven morado o de otro color, yo lo veo como morado vino. Ahí vemos que está un ejemplo, ¿ok? Tenemos que
está la información y después aquí, si nos damos cuenta, entre comillas, que ya es lo que yo les estoy señalando, entre comillas está la información, pero estas son menos de 40 palabras. Son 14, 15 palabras, ¿ok? Entonces, como son 15 palabras, ¿qué sucede? Después de que cerramos las comillas, abrimos un paréntesis, ojo, es en este orden, abrimos un paréntesis, colocamos el apellido del autor, coma, el año de la publicación o de la última edición del libro, si es que es un libro. Después colocamos coma, una P, punto, la página de donde tomamos esa información, cerramos paréntesis y colocamos punto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque terminó la idea. Ahora, ahí pueden continuar escribiendo, por supuesto, pueden continuar su párrafo. Es decir, pueden continuar con una mayúscula y ya continúan su párrafo o le pueden dar punto final del párrafo y continuar en otro apartado, en otro párrafo, etc. El punto de esto es que se le da énfasis al contenido que tomamos del texto del autor, en este caso Ervin, ¿ok? Después, esta información va al interior de nuestro párrafo, va definitivamente entre comillas y bueno, se coloca la información con sus respectivos signos de puntuación, que en este caso, bueno, son las comillas para resaltarlas y posteriormente dentro del paréntesis y abriendo las comillas llevan las comas y puntos respectivamente, ¿ok? Nos referimos a comas cuando separamos cada uno de los elementos que debe contener, que son el autor, año y, bueno, apellido del autor, año y página, ¿ok? Y el punto es para la abreviatura de la sigla de página, ¿de acuerdísimo? Entonces, en este sentido puede ser una página o varias páginas también, ¿ok? Como lo estamos viendo aquí abajo, en la última viñetita, nos podemos utilizar una sola página y nada más le colocamos P, punto, ¿ok? Cuando colocamos varias páginas, colocamos doble P, punto, y ahí le colocamos el rango de páginas que utilizamos para esa cita, ¿ok? Y cuando ahí podemos armar conceptos y se utilizan signos suspensivos, ¿ok? Puntos suspensivos, ¿cómo? Cuando queremos armar, déjenme agregarle aquí, cuando queremos armar un párrafo, por ejemplo, que aquí nos están marcando varias páginas de la 1 a la 4 y cómo va a quedar nuestra cita pequeña de la 1 a la 4, me refiero a pequeña a menos de 40 palabras, pues podemos tomar información de un poco de la página 1, puntos suspensivos, y luego de la página 2, puntos suspensivos, de la página 3, puntos suspensivos, pero así tal cual entre las viñetas y puntos suspensivos de la página, llegamos a la página 4 y cerramos las comillas, ¿ok? Ahí es donde podemos puntualizar que estamos haciendo uso de este rango de páginas, ¿de acuerdísimo? Ahora bien, esto nos lleva a tener cuidado también porque tiene que ser dentro del rango de cantidad de palabras también. ¿Ok? Entonces, así se puede utilizar o en su defecto cuando estamos haciendo uso, eso es con páginas. Entonces, cuando estamos haciendo uso de alguna página web que no tiene números de páginas, entonces colocamos el párrafo. ¿Ok? Colocamos el número de párrafo y ahí es donde hacemos uso justamente de esta parte. Y tenemos que contarlos. Definitivamente tenemos que contar los párrafos del texto del cual estemos utilizando la información y entonces esto nos va a permitir checar qué es lo que estamos en qué párrafo se encuentra localizada la información que nosotros estamos utilizando para nuestra citación. ¿De acuerdísimo? Entonces, así es como se utiliza la cita textual como tal de menos de 40 páginas. Ahora, en ocasiones también nos permiten que hagamos
estoy buscando para no decirles mal los datos. Cuando, espérenme. Cuando usamos el párrafo para nuestras citas, también lo podemos abreviar. Y lo podemos abreviar de la siguiente manera. Sí, estamos correctos. Lo podemos abreviar de la siguiente manera. Ahorita se los coloco. Ay. Para no escribir la palabra párrafo completo, también lo podemos abreviar así. Obviamente respetando su acento y todo como debe de ser. ¿Ok? Ahí está. Cuando hablamos de párrafo, puede ser el párrafo, bueno, que dejen la palabra párrafo completo, es válido, pero también podemos colocar el par, así tal cual. Con su acentillo, o los pars, dependiendo si son varios, un rango de párrafos también puede ser, ¿ok? Ojo, cuando hacemos uso, repito, de varias páginas o en su defecto de varios párrafos y estamos haciendo uso de cita de menos de 40 palabras, ojo, cosa importante, hay que hacer uso de esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos uniendo las ideas y obviamente estamos ocupando menos de 40 palabras. Está como ilógico que en un rango de 4 páginas o hasta 2 páginas sea menos de 40 palabras, a menos que cuando son 2 páginas y estén al final del párrafo y la cita continúe en el siguiente párrafo, puede ser. Pero está bastante ilógico porque a veces colocan tres o 10, hasta 10 ponen, hasta 10 páginas y una definición de, no sé, 10 palabras. ¿Y cómo? ¿Tomaron una palabra de cada hoja o qué? Está como ilógico. Entonces, ojo en este sentido, ¿sale, vale? Así es como se hacen las citas textuales cortas. Ahora, las citas textuales largas deben de tener, bueno, aquí hay otra manera de cita textual corta, ¿ok? Esta es como tal, cita textual, ¿ok? Es decir, con el paréntesis y toda la información, digo, con las comillas y en el paréntesis toda la información del autor, ¿de acuerdísimo? Ahora, hay citas textuales cortas narrativas. ¿Cuáles son estas? Las citas textuales cortas narrativas es donde le damos énfasis al autor, ¿ok? Es decir, que primero comenzamos hablando de hablando del autor como tal, y después abrimos las comillas y hablamos, damos la información que ya teníamos en nuestra respectiva cita. Si nos damos cuenta, es la misma cita que hace rato, nada más se hace el ajuste, ¿de acuerdísimo? Aquí se divide en esta situación. Primero comenzamos con el autor, después entre paréntesis el año, se da una introduccióncilla, dándole pie al autor de esta información y
se abren las comillas, se coloca la cita, les voy a bajar décimos a todos porque están rayando la clase, niños, quítenme esas rayas azules. Y posteriormente se coloca la página, ¿ok? Si se dan cuenta, es la misma información que decíamos, es decir, cuando utilizamos nuestra cita textual vamos a encontrar la información entre comillas, posteriormente vamos a ocupar nuestra información del autor, año y página. Es lo mismo, nada más que aquí le estamos dando énfasis o le estamos dando prioridad al autor. ¿Ok? Por eso se les llama cita de énfasis al autor o narrativa, que es las citas de estructura que decíamos hace un momento. ¿De acuerdísimo? Entonces, hasta ahorita, díganme, ¿cuántas citas llevamos? ¿Cuántas citas llevamos, chicos? 4. ¿Llevamos 4? ¿Por qué 4? A ver, espere. ¿Cuáles son las 4 que llevamos? 2. Llevamos 2. Llevamos la cita textual corta de 2 maneras, ¿ok? Textual y narrativa. ¿Ok? Sí. ¿Sí o no, chicos? Ojo, porque ya cuando se pongan a hacer su actividad ya no les voy a aclarar dudas. Ahorita todas las dudas que quieran se las aclaro. Ya con su actividad, nada de dudas. Ya deben de tenerlo todo bien clarito para que se puedan ir como de corridito haciendo su actividad. ¿Ok? Entonces, ojo, ya llevamos 2. Las citas textuales clásicas, digámoslo así, y las citas textuales narrativas, que son las que ahorita tienen en la pantalla, que le damos énfasis en el autor. Ahora, esas son en cuanto a las cortas. En cuanto a las citas largas, son cuando tenemos más de 40 palabras. ¿De acuerdísimo? ¿Qué sucede en esta parte? Aquí vamos a ver, acorde al ejemplo que están teniendo en su pantalla, que en esta cita le estamos dando énfasis al contenido. Vamos a hacer uso de estas citas largas igual que la pasada. La primera cita textual corta fue en énfasis en el contenido y la segunda cita textual corta fue énfasis en el autor. ¿De acuerdísimo? Y también vamos a ver las citas textuales largas con énfasis en el contenido y con énfasis en el autor. Esta que tenemos en la pantalla es con énfasis en el contenido. Si nos damos cuenta, nos están marcando que, bueno, nos dan una introducción acerca de la comunicación interpersonal y posteriormente tomamos información de un texto. ¿De acuerdísimo? Este texto está acompañado de la información, este puntito va acá. Este texto va acompañado de la información que estos autores nos están proporcionando. ¿De acuerdísimo? Porque, ojo, aquí viene otro detalle. No necesariamente o no siempre vamos a encontrar que los autores, va a ser nada más un autor. Van a ser varios autores también. Nos podemos encontrar varios autores cuando, que son escritores de un libro, a veces son compendios, a veces son, pues sí, hacen como un libro científico de diferentes opiniones acerca de un coloquio, por ejemplo, ¿ok? Entonces, ahí es donde a veces encontramos varios autores. Por eso aquí vemos los 2 apellidos. Ahora bien, ¿cuáles son las características de nuestra cita textual larga? Dándole énfasis al contenido. Primero, vamos a hacer uso de una sangría. ¿Ok? Preferentemente se utiliza la sangría italiana, que es cuando le damos 2 espacios, seleccionamos todo nuestro texto que colocamos de manera independiente, como estamos viendo aquí. Si nos damos cuenta, bueno, aquí nos dice, las personas hablan consigo mismas, 2 puntos, y ya, le damos espacio y toda la información que tomamos del texto. Y ya nos hablan del discurso interno, etcétera, etcétera, y colocamos la información de nuestro respectivo autor, ¿ok? Que siguen siendo el apellido, coma, año,
coma, ojo, importante que sean comas, así tal cual se está solicitando, así debe de ser, porque hay diferentes maneras de citar. No nada más existe app, existen otros métodos de citación. Entonces, si ustedes utilizan otros signos de puntuación, pueden hacer uso de las estructuras de los otros métodos y eso significa que no están citando correctamente y que están plagiando, porque a veces ni cuenta se dan, toman la información de cualquier página web, generalmente es cuando sucede este tipo de cosas, y dicen, esta está padre, se ve bien y está bien estructurada y todo, y copio pego, tal cual, la cita. Y ni cuenta se dan qué tipo de citación tiene. Y entonces, ustedes como no conocen los otros tipos de citación, pero ven ese que se ve bonito porque está estructuradito, pues entonces ahí nos damos cuenta que están plagiando. Y cuando están plagiando, pues ¿qué sucede? Que los trabajos se cancelan. ¿Por qué? Porque evidentemente en los textos, por ejemplo, que nosotros les compartimos, como es mi caso, que cada sesión les comparto textos, hay de todos los tipos de citación, tanto APA como los otros métodos. Lewis, Michigan, Vancouver, Chicago, etcétera. ¿Ok? Entonces, nosotros los conocemos, pero ustedes ni cuenta se dan, pero con tal de cumplir con lo que tenga citas, pues ahí lo vamos copiando y pegando, ahí como le vayamos medio acomodando. Y no se trata de medio acomodar, porque por eso les estamos dando las herramientas para que ustedes lo hagan de manera manual. Ojo, aquí punto necesario e importante. Háganlo de manera manual. ¿Por qué? Porque en Word existe, bueno, en todo Office, Word, PowerPoint, Excel, pueden hacer uso de la parte de la citación porque viene, ¿ok? Pero yo les recomiendo, porque ahí también nos damos cuenta que no más ni para dónde, yo les recomiendo que lo hagan manual. Primero, porque Word hasta la fecha no está todavía actualizada de la séptima edición, tienen la sexta edición. Y segundo, porque a veces les cambia el orden de la información que les solicitamos, es decir, o los signos de puntuación, es decir, esto se los cambia, ¿ok? Entonces ahí es donde nos damos cuenta que no saben. Ustedes se excusan o se avalan con que pues, utilizaron la herramienta de Word y pues, lo puso mal. No es culpa de Word, obviamente no es culpa de Word, es culpa de ustedes, porque ustedes son los que deben de hacer las cosas como se les está solicitando. Por eso se les está dando pues, la advertencia de que Word tiene sus detallitos en cuanto a que no está actualizado y entonces hay que hacerlo personalmente, ¿ok? Entonces, la cita larga integra un párrafo independiente, como lo estamos viendo. No se usan comillas, cosa importante. ¿Por qué? Porque le estamos colocando la sangría, ¿ok? Y entonces cuando le colocamos la sangría, eso ya visualmente de inmediato notamos que es un texto tomado de un libro o de un autor particular, ¿ok? Este libro o autor particular lo encontramos referenciado aquí abajito, por supuesto, ¿ok? Después, ¿incluye páginas o marcadores para diferenciar la cita del documento? Por supuesto que sí, aquí están las páginas y marcadores y no se usan cursivas ni otro tamaño de la letra. Es el mismo tamaño de la letra, si nos damos cuenta. Miren, ahí está. Es esta letra, bueno, la que nos piden a nosotros es Arial siempre, pero bueno, aquí por el ejemplo es este tipo de letra y es este tamaño 12. Y si me pongo acá abajo, es también el mismo tipo de letra y el mismo tamaño de la letra. ¿Ok? Entonces, ojo, hay que tener en cuenta todas estas indicaciones. ¿Ok? Con énfasis en el contenido se coloca la cita, una cita entre paréntesis inmediatamente después de la oración. ¿Ok? ¿Cuál es? Esto. A esto se refiere. ¿Ok? Después. La cita es un párrafo independiente, es acá solito,
después del textito, bueno, continuo del textito, pero abajito. Luego, no se usan comillas, aquí no hay comillas, ¿ven? No hay comillas. Luego acá al final tampoco hay comillas, si nos damos cuenta, ahí está. Después, incluye páginas y marcadores de identificación, sí, aquí están. Estas son las páginas de donde tomamos la información y aquí están el autor y el año, ahí está, lo estamos identificando y no se usa cursivas, ¿ok? Entonces está en fuente normal, ¿sale, vale? Ahí está, es la cita textual larga, pero dándole énfasis al contenido. Ahora, dándole énfasis al autor. ¿Cómo funciona? Uy, espérenme. Aquí está. Aquí este es. Dándole énfasis al autor o narrativa. Si nos damos cuenta, en este caso, el autor se queda acá arriba. Es la misma cita, nada más que se acomoda el texto de una manera un poquito diferente porque el autor lo colocamos arriba. ¿Sale, vale? Es la misma estructura. Simplemente, primero, entre el paréntesis se coloca, bueno, frente a los autores se coloca entre paréntesis el año, se le da entrada a la cita en cuanto a lo que continúa del texto y después, bueno, los dos puntos, luego nuestro texto independiente, se coloca la cita, como ya sabemos colocarla al final de la cita. Al final se coloca el dato que nos hace falta, que es la página. ¿Ok? Y tomamos en cuenta lo mismo. La cita es un párrafo independiente, no se usan comillas, utiliza los marcadores si los estamos utilizando. Aquí está autor y año. Nada más que primero mencionamos a los autores y después mencionamos la cita y después le damos la página. ¿De acuerdo? Y no se usan cursivas. ¿De acuerdísimo? Entonces, si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo, simplemente se les da una estructura distinta. Por eso estaba en la parte estructural, lo de las citas de dándole énfasis al contenido y dándole énfasis al autor, porque es dependiendo la estructura que se esté utilizando. ¿De acuerdísimo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Cuántas citas llevamos hasta ahorita? Cuéntenme. 3. ¿Seguros? ¿Seguros que son 3? Llevamos 4. Llevamos 4. Llevamos 4, llevamos 2 largas y 2 cortas. ¿Ok? En las cortas es una en énfasis en el contenido y otra énfasis en el autor o narrativa. Y en la larga igual, una énfasis en el contenido y una énfasis en el autor o narrativa, que es como la que tienen en la pantalla ahorita. ¿Ok? Ojo, ojo. ¿Ok? Espero que estén tomando nota porque ya no nos regresamos. Ahora, las citas indirectas o parafraseadas. En las citas indirectas o parafraseadas, la característica que tenemos aquí es que sí le vamos a dar énfasis al contenido, sí le vamos a dar énfasis a los autores, por supuesto que también, pero el pequeño, enorme, gran detalle es lo que nos marca en la segunda viñeta, digámoslo así, aquí. ¿Ok? Ahí es donde nosotros analizamos, nosotros resumimos, nosotros explicamos lo que los autores nos están diciendo. No solo se copia y se pega, nosotros pues tal cual, lo parafraseamos, lo interpretamos. ¿Sale, vale? Entonces, este tipo de citas nos las encontramos de esta manera. ¿De acuerdísimo? Podemos encontrar todo el párrafo. Nosotros hablamos acerca de la investigación, acerca de, no sé, bueno, en este caso es sobre las mujeres de color, el sexismo, el racismo y situaciones sociales a las que se enfrentan las mujeres de determinada raza o color de piel. Y entonces no viene una cita como tal.
Continuamos, chicos. Ok, chicos, continuamos. Les decía, en este tipo de citas indirectas o parafraseadas es como ustedes, ahorita les dejo leer la página de la lectura que tenemos en Edmodo, la primera página, y entonces les pido que cada uno de ustedes la explique. Esa explicación es lo que colocamos en la cita parafraseada. Y al final del párrafo que coloquemos parafraseado o del enunciado que coloquemos parafraseado, colocamos entre paréntesis el apellido del autor, coma, el año y cerramos. ¿Ok? Ojo, les estoy dando todo un texto para, bueno, una página completa, me queda claro, para leer. Sí, pero lo van a explicar, no lo van a colocar tal cual viene en el texto. Es por eso que se le llama indirecta o parafraseada. Este es con énfasis en el contenido. Fíjense cómo está redactado. Por eso es énfasis en el contenido. ¿Ok? Y una vez que termina esta información, directamente se coloca entre paréntesis el autor y el año, como les decía. No se usan comillas ni párrafos independientes. ¿Ok? No son citas largas, son parafraseadas. Y las citas indirectas o parafraseadas pueden ser cortas o pueden ser largas, no importa. ¿De acuerdísimo? ¿Por qué? Porque es su explicación, su interpretación de lo que dijo el autor. ¿De acuerdísimo? Estos párrafos no están obligados a que les coloquemos las páginas, ¿ok? Por eso no llevan las comillas. ¿De acuerdísimo? Lo único que debemos de llevar es, bueno, colocarle como marcador es justamente el autor y el año. Y definitivamente no se utilizan cursivas ni otro tamaño de letra. ¿De acuerdísimo? Así es como se utilizan las citas indirectas o parafraseadas dándole énfasis al contenido. Ahora vamos a ver el mismo texto, pero dándole énfasis al autor o de manera narrativa. ¿Ok? Estas nada más cambian la redacción un poquito al inicio del párrafo, si se dan cuenta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí es donde estamos colocando al autor y el año. ¿De acuerdísimo? Y tenemos la misma información. ¿Ok? Se coloca primero el apellido del autor, entre paréntesis el año de la edición del libro o de la publicación del libro, esperando que sea lo más actual posible. Se nos solicita que sean más o menos de 10 años a la fecha. Cuando son de más de 10 años, pues se revisa la edición del libro y ya se toma en cuenta la última edición del libro. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, en este caso, no se usan comillas, no se usan párrafos independientes, se ocupa ahí la información como marcador del autor y el año, es nuestra explicación del contenido del texto del autor, y no se usa otro tipo de letra, otro tamaño de letra, ni cursivas. ¿De acuerdo? Así es como se utilizan este tipo de citas indirectas o parafraseadas dándole énfasis al autor. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Cuántas citas llevamos? 6 4. citas. Llevamos 6. Ay, compañeros, de veras, qué barbarísimos los que dicen menos. Profa, yo tengo una duda de ese. Diga usted. Ahí es como lo que entendemos de lo que no, de las páginas que usted nos da, es como lo que entendemos.
puedes colocar un resumen en un párrafo, no en un texto completo, es por párrafo. Puedes colocar un resumen en un párrafo de este autor, por ejemplo, de Vélez, y ya lo escribes. No hay necesidad de colocarle las comillas y el número de la página. ¿Por qué? Porque tú estás interpretando o resumiendo lo que el autor dice. Nada más se coloca el apellido y el año para tener la referencia de que esa información está en ese texto. Sí, profe, gracias. Gracias a ti, corazón. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿De esta cita o de las anteriores? Parece que no. ¿Seguros? Porque vamos con más. Ya saben. Yo sí, profa. Diga usted. De lo que acaba de preguntar mi compañera, podemos poner, como dice usted, podemos poner antes un párrafo de lo que él dice, pero obviamente tiene que ser de lo mismo, ¿no? Sí, del mismo tema. Sí. Sí, gracias. A ti, corazón. Ok. Entonces vamos a ver ahora cita de cita. Ojo, llevamos 6 tipos de cita hasta ahorita. ¿Ok? Y cita de cita sería 7. La cita de cita es cuando el autor cita a otro autor y a nosotros nos interesa esa cita del otro autor. ¿Ok? Mi autor se apellida Hernández. El libro que yo tengo es de Hernández Sampieri. Pero dentro de Hernández Sampieri tiene a, bueno, vamos a tomar a los que tenemos aquí. La fuente primaria fue Lust, ¿ok? Y ese es el libro que nosotros tenemos, ¿de acuerdísimo? Pero dentro de Lust vamos a encontrar a Echeve, ¿de acuerdísimo? Entonces hay que puntualizar. Lo podemos utilizar, no hay ningún problema. Pero como es cita de cita, es decir, que son fuentes secundarias, nosotros no tenemos el libro de Echeve, nosotros tenemos el libro de Lust. Entonces, tenemos que decir que Lust fue citado por Echeve, así tal cual lo encontramos en los diferentes ejemplos. También le podemos dar énfasis al contenido y también le podemos dar énfasis al autor. ¿De acuerdísimo? Y entonces en este caso ya tenemos otros 2 tipos de cita. Ya son 8. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos la cita textual corta, con énfasis en contenido y énfasis en el autor. Cita textual larga, con énfasis en contenido y énfasis en el autor. Cita de paráfrasis, con énfasis en el contenido y énfasis en el autor. Cita de cita, con énfasis en el contenido y con énfasis en el autor. ¿Ok? Ya son 4 tipos de cita, 2 de cada una, 8. ¿Ok? Entonces, en este sentido, fíjense bien, aquí hablamos de las comunidades indígenas peruanas, etcétera, etcétera, y aunque en la minería, etcétera, etcétera, fue apenas alcanzado. Así, este es el texto original. Este es el texto original que encontramos en el libro de El neoextractivismo. Pero nosotros lo vamos a utilizar de esta manera. La minería, las más antiguas, propia, etcétera. Tomamos nada más este cachito. Si nos damos cuenta, es esto de aquí. Aquí está. Es esto de aquí. La minería es tan antigua. Es este cachito. ¿De acuerdo? Y nosotros necesitamos ese cachito para nuestro texto. Pero nosotros tenemos que especificar que lo dijo Echeve, pero que lo citó Lust, porque nosotros no tenemos el texto de Echeve. O bien, le damos de énfasis al autor Echeve, que en 2005, en su texto del 2005, que fue citado por Lust en 2015, menciona que la minería en Perú es ¿Sale, vale? Y ahí podemos nosotros parafrasear.
Si nosotros colocamos la página, nosotros tenemos que colocar la página de Lost, no de Echeve. Digamos que aquí la página de Lost sería la página número 10. ¿Ok? Entonces aquí le podemos colocar, tomando en cuenta que sería desde aquí, podemos colocar esto, comillitas, porque estas son las comillas de Echeve, de la cita tal cual de Echeve, y entonces aquí le colocamos 10. Ahí, 10. Puede ser así, ¿ok? Pero en este caso estamos parafraseando un poquito, entonces se coloca de esta manera. Ahora, si le queremos colocar la comilla aquí de Echeve, déjenme ver, es aquí. Es aquí hasta país. No, aquí no se puede porque es paráfrasis. Ok. Suponiendo que se colocó tal cual, se puede colocar aquí y pónganle que hasta aquí, digamos que es toda la cita, entonces aquí se colocaría la página, suponiendo, ¿ok? Si lo toman como tal, como la página completa. Pero en este caso no lo llevo. ¿De acuerdísimo? Entonces, así es como se hace uso de las citas de citas, ¿ok? Que son fuentes secundarias, ¿ok? ¿Dudas? ¿Comentarios? Parece que no hasta el momento. Ok. Ahora, tomemos en cuenta un detalle importante. Hay a veces cuando colocamos este tipo de información, nos están pidiendo básico, autor, bueno, apellido del autor, año y página. ¿Qué pasa cuando no los encontramos? Esos son otros casos para que nosotros podamos colocar la información. ¿O qué pasa cuando encontramos mucha información? O sea, ya sea o que nos falta información o que tenemos mucha información. Aquí tenemos la manera en cómo hacerlo. ¿Ok? Este es de 1. A ver, déjenmelo, selecciono. Ahí estamos. Este es de 1 a 3 autores. ¿De acuerdísimo? Podemos colocar los 3 autores, el año y la página, sin ningún problema. Esto es de más de 3 autores. ¿Ok? Cuando son más de 3 autores, lo ideal es colocar el apellido del primer autor, después et al, que en latín quiere decir más autores, u otros colaboradores, coma y el año. ¿Ok? Después, cuando no encontramos el autor, dependiendo de lo que nosotros encontremos en el artículo, puede ser, se sustituye, ¿ok? Si el artículo es de una empresa, podemos colocar el nombre de la empresa. Si no encontramos ni el autor ni la empresa, entonces colocamos el nombre del artículo, ¿ok? Y ya colocamos marketing digital y 2016. Y también podemos encontrar casos donde no encontramos las fechas de publicación o de edición. Entonces, cuando es sin fecha, se abrevia de esta manera, SF. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos las opciones. Cuando son 3 autores o menos, bueno, se coloca los 3 apellidos. Aunque tenemos la opción de colocar el et al también, es válido, no pasa nada. Pero cuando sí son de más de 3 autores, de 4 en adelante, porque a veces hay compendios o lo que les decía, resúmenes de coloquios, donde todos los autores en una semana que participaron en una semana o más en un coloquio de educación o de salud o lo que ustedes quieran, cada uno de los autores hacía un artículo de su ponencia. Y entonces ahí imagínense, pongan ustedes que 5 autores por día, un decir.
¿no? De lunes a viernes. Y entonces ya son 15. Ah, no es cierto, ya son 25. Ya son 25 autores, por lo menos, digamos, diciendo que dure una semana. Ya son 25 autores. Entonces, imagínense, son 25 autores que le tendrían que poner ahí. Está cañón. Por eso se ocupa el et al. ¿Ok? Después, si no encontramos el autor o la empresa, entonces encontramos el nombre del artículo, por supuesto, que puede sustituir a nuestro autor. Y si no encontramos la fecha, bueno, se coloca SF. ¿De acuerdísimo? Así es como se coloca dentro del texto. Ahora, algunos consejos o observaciones que se nos recomiendan para nuestras citas son los siguientes. Primero, definitivamente, esto es por siempre y para siempre. Cuidar la ortografía de los nombres de los autores. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchos de los apellidos de los autores suelen ser extranjeros. Entonces, hay que tener cuidado porque el corrector automático de Word puede cambiarlos. ¿A cuáles? Pues a los apellidos que ya tenga guardados. Entonces, hay que tener cuidado que no nos lo cambie. Hay que tener cuidado con las fechas. ¿Para qué? Para que estén acorde a las referencias. Recordemos que las referencias es el dato completo de la obra, pero hasta el final de nuestro documento. Hay que usar preferentemente citas indirectas y evitar el abuso de citas textuales. Es decir, hay que parafrasear, pero también hay que usar nuestras citas textuales sin abusar. Si bien no tenemos un límite de uso de las citas, pero sí es importante que hagamos uso de todas ellas. ¿Ok? Cada una de nuestras fuentes, tanto primarias como secundarias, las podemos usar tantas veces sean necesarios sin abusar. ¿Ok? Hay que analizar la información, hay que colocarla correctamente. ¿Ok? Hay que citar nuestras fuentes acorde a todos los datos duros que utilicemos dentro de nuestras investigaciones o dentro de nuestras fuentes, hay que citarlos, ¿ok? Es decir, a veces colocamos porcentajes o a veces colocamos cantidades de algo, de lo que ustedes quieran. Todo eso va citado. Vamos a ser honestos, ustedes no inventan las cantidades, ustedes toman las cantidades de algo que están leyendo. ¿Ok? Entonces, ustedes no son INEGI, ustedes no son el padrón de estadística de la SEP, ni mucho menos, ni son las instituciones. O sea, si en la escuela les dijeron que hay 20 alumnos, entonces se cita la escuela que tiene su padrón de alumnado, etcétera, etcétera. Todo va citadito. ¿De acuerdísimo? Después, los trabajos que ya se hayan leído y que estemos incorporando en nuestras investigaciones, hay que citarlos. Todas nuestras citas deben de estar vinculados con las referencias. Ojo, si hay citas que no tienen referencias, eso quiere decir que están plagiando, se están fusilando la información. Tengan un buen de cuidado con todo eso, porque es bien fácil darnos cuenta, ¿ok? Y hay que hacer todo esto, por supuesto, sin el apoyo, con lo que les decía, sin el apoyo de la herramienta. Es más, aquí vamos a ponerle el sin. Grandote. Hay que cambiarlo así a negrita y grande. Sin. Porque así nos llamamos la atención. Así se nos queda grabado. Sin el apoyo de la herramienta de Word. ¿Por qué? Porque lo principal es que ustedes sepan cuál es la estructura de las citas. Y Word puede llegar a cambiárselas. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con esos enormes detalles. ¿Ok? Ahora les voy a mostrar la manera en cómo se generan las referencias. Aquí les recomiendo, espero que estén tomando nota de todo lo que les esté diciendo, pero también ojalá, tal vez tomaron alguna captura de pantalla o screenshot de lo que estamos platicando. Lo que sigue, les voy a mostrar los diferentes ejemplos de los tipos de citas. Les voy a explicar de los tipos de referencias, perdónenme. Hasta aquí terminan las citas. Les voy a mostrar los diferentes
tipos de referencias acorde a los diferentes tipos de documentos que estamos utilizando y cómo APA nos pide que los acomodemos. En general es la misma información, evidentemente cambia dependiendo del documento que estemos utilizando y solo se los voy a mencionar. Les voy a explicar el general, pero les voy a mencionar todos los demás para que los vayan capturando y en el momento que necesiten, pues ahí ya van a tener el ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, las referencias son, como lo habíamos comentado anteriormente, todos los datos que van al final de nuestro documento y es nuestro dato completo de nuestro texto que estamos utilizando y van todos los datos de nuestra fuente de consulta para precisar de dónde obtuvimos la información. Ahora, APA nos solicita que siempre, siempre, siempre tengamos nuestro apellido del autor. El autor puede ser una persona, puede ser una institución o puede ser un sitio web. ¿De acuerdísimo? Después, el año de cuando tomamos la información. Esto depende si estamos utilizando libro, revista, estamos utilizando página web, etcétera. Ok, ahorita lo van a ver en los diferentes ejemplos, pero eso es a lo que se refiere en cuanto al año. Después, el título del libro. Generalmente, o el básico es título del libro, pero también podemos tener título de revista, título de capítulo de libro, título de periódico, título de artículo en sitio web, ¿ok? Y nuestras fuentes de consulta del libro, es decir, nuestra editorial, la editorial del libro, la editorial de la revista, el volumen, el URL, si son digitales, etcétera. ¿Sale, vale? Entonces, estos son los datos generales, los datos de, podemos decirlo coloquialmente, de cajoncísimo que necesitamos en todas nuestras referencias van a tener estos datos, pero dependiendo el tipo de texto van a ir cambiando. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Cuando hacemos uso de libros impresos o copias electrónicas. Los libros impresos son los donde colocamos los datos que ya conocemos, ¿ok? Es decir, nuestro autor, año, el título del libro, sí va en cursivas, el lugar donde se editó el libro y la editorial. ¿De acuerdísimo? En caso de tener la dirección electrónica, se coloca. En caso de que no, no pasa nada. Después, nuestro otro ejemplo puede ser en los libros electrónicos cuando tenemos este dato que se llama DOI. DOI es un registro como los derechos de autor que se le dan a este tipo de libros, pero son digitales. Entonces se coloca el DOI. ¿De acuerdísimo? Ahora, actualmente podemos o no colocar el lugar de la edición. APA nos marca que podemos o no colocarla. Por eso, si se dan cuenta en el primer ejemplo, sí la se coloca y en el segundo ejemplo ya no se coloca. De cualquiera de las dos maneras es correcto. ¿Ok? Eso es en cuanto a libros impresos. Ahora, también tenemos, no nada más ocupamos libros impresos o electrónicos, también ocupamos revistas. Aquí tenemos más información porque aquí nos solicitan nuestros datos bueno, diversos autores, el nombre del artículo, el nombre de la revista, el volumen, el número, las páginas, porque generalmente son artículos, no utilizamos las revistas completas, y el DOI o la página web, dependiendo del dato que tengamos. ¿De acuerdísimo? Y también dependiendo si son revistas electrónicas o revistas en físico. ¿De acuerdísimo? Ahora, también tenemos periódicos en línea. Cuando tenemos periódicos en línea, podemos hacer uso de nuestro página web. Ahora, ojo, todas estas las podemos citar de la manera que nosotros ya conocemos, teniendo énfasis en el autor o énfasis en el contenido. Si se dan cuenta, las citas son iguales para todo nuestro tipo de fuentes. Lo que cambia son las fuentes en las referencias. ¿Ok?
Entonces, así es como vamos trabajando. Otro tipo de fuente que tenemos también son los sitios web. Este es de lo más común de la vida, ¿ok? Con autores y sin autores, porque a veces, sinceramente, hay veces que no buscan bien y que sí están los autores ahí en las páginas, o que no buscan bien los diferentes tipos de autores que podemos tener. Ya se lo señalé hace un momento. Recordemos que podemos tener los autores como personas, los autores como instituciones, organismos gubernamentales o empresas. Los sitios web también pueden ser autores como tal, o bueno, se maneja como que son los autores del artículo, porque es como si fuera la editorial o los editores del artículo. Ya en caso de que no, ya sabemos que podemos colocar el título del artículo, ¿ok? Entonces, ojo, ahí están los autores. Bueno, las referencias para sitio web, con y sin autor. Si se dan cuenta, pues relativamente es la misma información, nada más que, pues, vemos qué tenemos a la mano. ¿Sale, vale? Después, reporte institucional con autor institucional, es decir, la secretaría. Estos son muy comunes para nosotros porque tomamos autores, pues sí, autores, pero tomamos artículos de la SEP o de gobierno. Entonces, ojo, así es como se deben de citar, bueno, y de referenciar, perdón. En el caso de la cita sería más o menos así. Sería así. ¿Okay? Cuando la ocupamos al final de nuestras comillas, bueno, de nuestra cita como tal, o bueno, sí, al final de nuestra cita, vamos a dejarlo así, para no colocarle comillas, porque si no tendríamos que colocarle página. Y en caso de que sea la secretaría la que estamos tomando, como dándole énfasis al autor, ahí está, ¿ok? Ahí está. ¿Sale, vale? Puede ser de las dos maneras. Ambas son completamente válidas y estamos tomando en cuenta los reportes institucionales. ¿Ok? Y bueno, cuando ya lo vemos en la lista, es decir, ya al final de nuestro texto, bueno, deben de estar en orden alfabético, como nos damos cuenta. El primer renglón es normal a texto corrido y los segundos, bueno, los siguientes renglones de cada una de las referencias llevan una cursiva. Digo, una sangría, como lo estamos viendo. ¿De acuerdísimo? Entonces, así es como quedan o deben de quedar las referencias. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? Ahorita solo vamos a ocupar las citas. Ahorita van a ocupar todo. Todo. Ahí va la explicación de lo que van a hacer. Van a generar una tabla donde coloquen en una columna, es de 2 columnas la tabla, pero una columna va a quedar como pequeñita y la otra columna va a quedar más amplia para que ahí lo puedan realizar. ¿De acuerdo? Les recomiendo que acuesten su hoja, que sea de manera horizontal, para que sea más sencillo y que les quepa mejor la información, porque pues van a hacer diferentes ejemplos de cada una de las citas con diferentes
fuentes, ¿ok? Ahorita no importa que sus textos como tal no tengan coherencia. Lo que me interesa en este momento es que generen el ejercicio. En la plataforma tienen solamente un texto. Ese texto lo van a tomar como referencia principal. ¿De acuerdísimo? Es decir, van a sacar una de cada una de las citas de ese texto y lo van a poner como referencia número 1. Ustedes ya verán si es un artículo, si es un libro, si es un qué. Ahí yo voy a ver ahí qué tal analizaron la información. Y posteriormente van a tomar una de cada una de las referencias que les mostré ahorita que podemos utilizar o que nos podemos encontrar para que generen sus respectivas citas. Ojo, ¿cuántas referencias vimos? ¿Cuántas referencias vimos? 7, ¿no? 7 es correcto. Y de esas, ¿cuántas citas vimos? ¿8? 8, Michelle, bien. Entonces van a hacer por cada referencia una cita, una de cada una de las citas. Entonces, ¿cuántas citas van a hacer? 15. ¿Cuántas? Entre todas o solamente vamos a hacer una de cada una, o sea, 7 y 8. A ver, ¿cómo estás haciendo tu cuenta, corazón? Es que son 7 referencias, ¿no? Y 8 citas. Ajá, y si vas a hacer una cita, una de cada una de las citas de cada una de las referencias, ¿cuántas son? 7 O sea, citas, 7 referencias. De cada 8 citas de cada referencia. Ah, ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? 56. 56. Es correcto. Por eso les decía, hay que súper aplicarse y súper concentrarse. ¿Ok? Así que a trabajar, damas y caballeros. A trabajar, a trabajar. Y al final, por supuesto, van a estar todas las referencias así como debe de ser. ¿Ok? Bueno, las 7 referencias. ¿Sale, vale? Entonces, a trabajar, chicos, por favor. Profe, Mande.
Disculpe, ¿ya me puedo desconectar o ¿Por? todavía no? Es que lo que pasa es que no tengo internet y estoy con mis datos, pero ya lo acabo de explicar, entonces ya lo puedo ir haciendo. Pero ya me puedo desconectar o me tengo que quedar conectada. Pues defínelo tú, corazón. Ah, La, gracias. la instrucción que yo tengo es que estén conectados, pero si tú lo consideras que es mejor que te desconectes por tu situación, defínelo tú, ¿va? Gracias. Sí, No. gracias. Profa, ¿Dónde usted? yo me conecté tarde porque no tenía internet, pero le comenté a la maestra Brenda de que me iba a conectar tarde. Sí. Entonces, Gracias. voy a preguntarle a tus compañeros por si no escuchaste la actividad que estamos haciendo y los datitos que te falten, ¿vale? Sí, gracias. A ti.
profa. Diga usted, joven. Lo que nos dijo que íbamos a hacer es en la libreta, ¿verdad? ¿O es en archivo Word? En Word. Ah, ok. Gracias. Profa, dice Isa que si le da acceso, por favor. Listo, gracias. Miss, he tenido un poco de problemas con mi internet y apenas me pude conectar, bueno, de esta última sesión. O sea, ¿te refieres a esta tercera parte de la clase o Sí, cómo? Miss, no, a esta tercera parte de la clase tuve un poco de problemas para entrar con mi internet, es que está muy lento, Ok, pero ya lo reporté, espero que ya no me falle. vale. Gracias, Corazón.
Profa, tengo una duda. Mande. Es que ya me revolvió un poco. Bueno, lo que yo entendí es que con el PDF que usted nos subió, con todas las referencias que vienen en la parte de hasta abajo, vamos a escribir qué tipo de referencia es con lo que nos explicó. Ok. Y, Ajá, continúa. y con las que nos explicó, tenemos que hacer 8 ejemplos de cada una. ¿Sí? Sí vas a hacer los 8 ejemplos de cada una, no nada más del PDF que yo les compartí. El PDF que yo les compartí es la primera referencia que van a utilizar, ¿no? Ajá. Pero acuérdate que son 7 tipos de referencia: libro electrónico, libro físico, revista, déjame ver las demás para no hacernos bolas. Es libro impreso, libro electrónico, revista, periódico en línea, sitios web con autor, sin autor y reportes institucionales, que fueron los que vimos. ¿Ok? Sí. Las 7 referencias que vimos. Ahora, de cada una de ellas vas a hacer cada una de las citas, es decir, vas a hacer 8 citas. Ajá, de cada una de las referencias. Es decir, del texto que yo les compartí, vas a sacar 8 citas de cada una, diferentes. De ahí sacaré la información entonces. De ahí vas a sacar la información. Esas son las primeras 8. Luego vas a tomar un libro en tu casa físico y vas a sacar otras 8 citas. Vas a, revisas en internet algún reporte institucional y vas a sacar las 8 citas y así de cada uno y ya son las 56. Ah, o sea que entonces sí podemos investigar los artículos de otros lados. Es que es lo que no entendía, de Claro. dónde sacaríamos la información. Nada más lo que les dije es de la que yo les compartí va a ser su primer referencia. Sí. Pero ustedes para las otras referencias pues ya toman de donde ustedes gusten. Ah, sí, ok, bueno, gracias. No Ya tiene que ser entendí. forzosamente también del tema de investigación, puede ser también del tema que ustedes quieran. Ah, ok, sí, gracias. A ti. Lo importante, chicos, al final del día es que tengan el ejemplo. Este es ejercicio de ejemplo, no nos estamos enfocando a un tema en particular. Evidentemente, por la materia, yo les comparto un texto de investigación cualitativa, pero puede ser del tema que ustedes quieran. Pueden tomar de automóviles, de belleza, de no sé, de educación si quieren, o no sé, de cultura, el que ustedes quieran. O sea, lo importante es que tengamos los ejemplos de todos los tipos de citas. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, pues los dejo, ya se nos acabó el tiempo. Échenle ganas. Recuerden que tienen hoy nada más para entregar su actividad, porque es parte del proyecto. Espero que todos cumplan correctamente con su actividad para ir sumando puntos positivos en su proyecto de este parcial. Y estamos pendientes. Nos vemos el miércoles. ¿De acuerdo, chicos? Profa, Mande. mi compañera Janet no se pudo conectar porque no tiene luz y ya le comenté sobre el trabajo. Ok. Pues esperemos que sí lo pueda realizar y ya cualquier cosa, bueno, que se contacte conmigo. ¿Sale? Por favor. Sí, profa, gracias. Gracias a ti, corazón. Cuídense mucho, tengan bonito día y estamos en contacto, ¿sale? Bye, bye, chicos. Gracias, igualmente. Adiós, profa. Bye. Hasta luego.